Pero vámonos al lado cristiano. Nos atiende el candidato presidencial Alfredo Saade. Él representa pues una fuerza espiritual gigantesca, independientemente de también su aspiración política. Él está dentro del pacto histórico, es decir, él se enfrentará a Gustavo Petro. Candidato, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Julio, gracias. Un abrazo. Buenos días. Feliz año para todos. Feliz año para usted. Candidato, ¿qué explicación se da usted, sus reflexiones por su experiencia con lo que está pasando con la Iglesia Católica? Hay una desbandada hacia congregaciones pentecostales, por supuesto, hacia otras expresiones de la fe, como es el cristianismo, los evangélicos, pero este tema de las congregaciones pentecostales está desequilibrando la balanza en la fe católica en Brasil. ¿Qué explicación se da usted a este fenómeno? Julio, la explicación ha sido clara también, ¿no? Hay una verdad que se está revelando y las personas en todo el mundo pues se están dando cuenta que algunas circunstancias dentro de esa fe católica no les permitía avanzar en algunos temas. Por lo tanto, yo siempre he creído que es el tiempo de una reforma, no solamente en la Iglesia Católica, sino en general, en una reforma, porque fíjese que expresiones como las que hizo el señor Papa de la Iglesia Católica cuando se refiere al egoísmo de las personas que tienen animales y que son egoístas porque no tienen hijos, la reacción inmediata de las personas fue: pero los sacerdotes no tienen hijos. ¿Cuántos hijos tienen los sacerdotes? Ese tipo de expresiones también están ayudando a que las personas empiecen a buscar otros caminos de fe y de pronto más amplios donde se les permita poder avanzar como personas en muchísimas etapas de su vida. Yo sí creo que es un tiempo de una reforma general para que la verdad entre dentro del espíritu del ser humano, una verdad verdadera, que es la que se busca para que las personas puedan encontrar ese afecto espiritual que buscan, y es lo que se está buscando. Después de la pandemia, Julio, la fe se acrecentó, el deseo de encontrar un tema espiritual para salvaguardar la salud mental que tanto problema tenemos hoy día, que hoy es el día de la salud mental, como usted lo dijo. Creo que es lo que ha hecho que explote lo que está explotando dentro de la Iglesia de la fe católica, ¿no? Sí, señor Alfredo, yo quisiera preguntarle cómo ha lidiado con la diferencia de posturas ideológicas y de creencias dentro del pacto histórico, en donde hay personas pues muy progresistas en temas como el aborto, la eutanasia, la legalización de las drogas. Ahí el primer paso fue el respeto a la ley, a la Constitución y a los derechos humanos. Esa es la manera como hemos logrado pues poner sobre la mesa todas nuestras creencias y nuestra visión de país. Ese es el primer paso. Y segundo, entender que las personas tienen el libre albedrío de creer en lo que estimen pertinente, porque eso nos los ha entregado la Constitución Nacional, y yo no llegué al pacto a crear iglesia. Entonces pues eso es también, esto es un tema netamente político. Yo no llegué al pacto a convertir a nadie al cristianismo, sino a mostrar mis posturas, mis principios y valores, y el que estime pertinente pues que deba dar un cambio hacia este lado es bienvenido, pero yo no llegué al pacto a crear iglesia, sino a acompañar un proceso político, creyendo que tenemos la oportunidad de poder gobernar a Colombia. Sí, pero ¿hasta qué punto están ustedes dispuestos a negociar sus principios por un interés político? Y se lo pregunto porque usted debe tener claro que dentro del pacto histórico jamás van a apoyar sus posturas en contra del aborto, la eutanasia, etcétera. ¿Por qué no irse a otro movimiento más afín con su pensamiento? Bueno, porque si usted revisa el caminar de Jesucristo, Jesucristo caminaba hacia donde las creencias no estaban fortalecidas, y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros no vamos a negociar nuestros principios nunca,
Nosotros creemos que nuestros principios están arraigados y en temas de aborto, de matrimonio homosexual y demás, pues ya eso está regido por la ley en algunos casos, en los 3 casos que tiene el aborto en la Corte Constitucional, y eso nos permite a nosotros gobernar y seguir caminando en lo que creemos. Creemos que la Constitución, las leyes y los derechos humanos son los que deben regir a los países y eso es lo bonito del pacto histórico, las diferencias que tenemos y que a pesar de que públicamente se han hecho las diferencias y muchos han opinado en contra de Alfredo Sade, permanecemos ahí porque creemos que en la diferencia que se construye el país. No puede haber un tema que nos permita a todos pensar iguales. Creo que la gran oportunidad que tiene el país es esa, la divergencia que tenemos de pensamientos, de creencias, pero lo que nos lleva a creer que podemos empezar a escribir la nueva historia del país, porque las diferencias es lo que van a construir a Colombia. ¿Y no los usan las distintas colectividades por la cantidad de votos que atraen? Bueno, durante mucho tiempo las iglesias, los temas cristianos sí fueron usados porque no se hablaba con transparencia. Soy enemigo de subir a los púlpitos y a las plataformas a los candidatos. He sido enemigo de eso siempre. He sido enemigo de que los pastores que tienen sus iglesias abandonen sus iglesias para aspirar a algún cargo de elección popular, porque creo que dentro de las iglesias lo que deben existir son escuelas de formación políticas cristianas para poder saber quiénes tienen la madera para ser políticos y formarlos en esos campos. Por lo tanto, yo sí creo que llegó el momento de dejarse de usar, y por eso estamos en el pacto histórico, porque nos dimos cuenta que no estamos siendo usados, sino que por el contrario, estamos siendo pieza fundamental para poder decidir el futuro del país. Y en este caso creo que lo estamos logrando. En otra época se hizo como todos sabemos, para no ponerle nombre a esta conversación, se usó, se mintió, se manipuló, se manoseó, pero estamos en el proceso de enseñarle a los colombianos y a los cristianos evangélicos, católicos, a los mormones, a los pentecostales, enseñarles que llegó el momento de poder tomar decisiones sin ser usados por la politiquería y mucho menos por las mafias politiqueras que son las que han gobernado en los últimos años. Candidato Sade, muchas gracias por atendernos. Una feliz mañana. Julio, un abrazo, gracias, me alegró oírlos.